Muy buenas a todos, chicos, chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre el Mein Kampf, ya que he hecho la tarea de leerme este libro escrito por Adolf Hitler en el año 1925/1928, y es el libro el cual expresa este nazismo, este movimiento tan importante dentro del siglo pasado, que creó y generó el Holocausto y la mayor guerra conocida hasta la época, con una cantidad aproximada de 50 millones de muertes. En esta investigación voy a contarte todos los puntos que he encontrado que me han parecido interesantes y los aprendizajes que hay dentro de este libro. Así que espero que te guste el vídeo y dentro vídeo. Punto 1. Los inicios de Hitler. Bien, para ponernos un poquito en situación, Hitler es una persona la cual nació en una familia muy, pero que muy pobre. Su padre era de padres campesinos y la madre era una ama de casa sin más nada destacable. Sí es cierto que Hitler admiraba muchísimo a su padre debido a que terminó siendo funcionario, consiguiendo ascender un peldaño más dentro de esa pirámide social tan conocida. Lo que ocurre respecto a esto es que Hitler no quería hacer caso a su padre le reñía muchas veces y discutían, porque quería que su hijo siguiese su camino y fuera funcionario, ganar dinero de una manera sencilla y cumplir con su horario. Pero no, Adolf no quería esto, él quería dedicarse a la pintura y desde pequeñito le gustaba muchísimo dibujar. Y ello le llevó a hacer varios viajes a Viena hasta que trató de aprobar un examen y dedicarse a la pintura de manera profesional. Drásticamente, cuando hizo el examen, le suspendieron y no pasó la prueba. El director de la Universidad de Bellas Artes directamente le dijo que su pintura era más tirando a arquitecto, no a pintura. Por lo tanto, Adolf Hitler decidió dejar de lado ese mundillo, indignado, con bastante rabia, pero hay que destacar que en estas edades aún Adolf no había creado ningún tipo de odio a los judíos. De hecho, en su mismo libro comenta varias veces que los veía como alemanes sin más, no llegaba ni siquiera a diferenciarlos. Una vez empieza a entrar en política, que esto ocurre cuando se dedica a la obra, debido a que sus compañeros estaban hablando sobre los sindicatos. Él, con todo el desconocimiento del mundo, decide comenzar una pequeña investigación a través de estudios políticos, etcétera, 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 hasta que ahí es cuando empieza a indagar. Se da cuenta que le gusta bastante la política, opinar, refutar y sobre todo argumentar. Por lo tanto, empieza a hablar con sus compañeros obreros y se enfadan con él porque no comparten la misma opinión. Hitler termina dejando ese trabajo debido a las amenazas en todas las obras que había estado, amenazas del tipo: ten cuidado, no vayas a caerte de la viga, ten cuidado, no vayas a recibir un golpe por detrás, cosas de ese estilo. Termina dedicándose a la pintura, un trabajo el cual le da muchísimo más tiempo y cobra prácticamente lo mismo. Este tiempo lo invierte en seguir investigando a nivel político y desarrollando una opinión más crítica dentro de lo que viene a ser el sector de la política. A partir de ahí empieza a desarrollar una opinión más antisemita, ya que todos los mentores o referentes que empieza a interpretar son antisemitas. Sí es cierto que en aquella época, aproximadamente en esos años, se estimaba y se utilizaban muchísimo más las palabras de raza. También se trataba de manera diferente a lo que ven a ser los judíos y había muchas opiniones en contra de ellas. Pero en el año 1914 empieza un gran conflicto, la Primera Guerra Mundial. Una época a la cual le hace a Hitler darse cuenta de todo lo que quiere en su vida. Se da cuenta de que la Primera Guerra Mundial une a todos los alemanes con una visión en defender lo que es suyo, una patria. Ve que el pueblo alemán tiene esperanza, aunque sí es cierto que cuando termina esta guerra, recordamos que Hitler terminó herido, se dio cuenta que los alemanes lucharon, pero no lucharon por una causa real. No querían defenderlo, el movimiento que defendían estaba muerto. No creían, valoraban más sus vidas y la vida de sus familiares antes que la causa por la que luchaban. Por lo tanto, se terminaron rendiendo en esta Primera Guerra Mundial en el año 1918. Ahí es cuando se firma el Tratado de Versalles, un tratado muy, pero que muy negativo para el pueblo alemán, lo cual genera muchísimo descontento dentro de la sociedad. Y cada vez que vemos descontento, siempre se empieza a ver más extremos.
Volviendo de la Primera Guerra Mundial, Hitler se da cuenta que no quiere abandonar ese tipo de vida, quiere seguir sintiéndose acogido por sus compatriotas. Por lo tanto, sigue siendo militar. Le destinan a una misión que creían que se le iba a dar bien, infiltrarse dentro del partido de la derecha de aquella época. Recordamos que estamos en el año 1918. Hitler empieza a asistir a ese partido, a todas las reuniones, a todas las conferencias, etc. Se da cuenta que le empieza a gustar, le parece interesante lo que hablan allí. Hasta que decide empezar a dar charlas, conferencias en una pequeña cervecería en Múnich, donde cada vez le escuchaban pocas personas y iban aumentando cada vez más y cada vez más y cada vez más hasta que llegaron a ser miles de militantes, y ahí fue cuando decidieron dar ese famoso golpe de Estado. Este golpe de Estado fue basado en el golpe de Estado que dio Mussolini de esa famosa marcha de Roma en la cual Mussolini se hace con el poder de Italia. Pero en este caso Hitler no tuvo la misma suerte. Una vez entró en esta reunión o en esta conferencia del partido opuesto, dando 2 disparos con su revólver al cielo, provocando un pequeño caos, diciendo y amenazando a todas las personas que iban a estar ahí que se deberían de unir a él. Hubo 16 muertes y definitivamente le terminaron deteniendo a los 2 días, por lo tanto no salió como él esperaba. Lo que sí ocurrió también, algo muy pero que muy llamativo, es que fue a la cárcel. Cuando fue a la cárcel estaba muy preocupado. Hitler era una persona bastante delgada, pesaba 73 kilos, pero entró en depresión, llegó a adelgazar hasta más, se planteó el suicidio en su mente. Pero tenemos que destacar una cosa, y es que Hitler quería seguir luchando. Por lo tanto, escribió 60 páginas para su defensa en el juicio. Todos sus aliados dijeron que no eran culpables y que ellos no habían hecho nada, eran inocentes. Pero Hitler dijo que no, que él sí lo había hecho. Quería pelear con el juez y demostrar por qué y la razón de lo que lo había hecho. El juez compartió la opinión de Hitler y le cambió la condena de muerte por únicamente 5 años de prisión, los cuales terminó cumpliendo solo 9 meses. En la prisión vivía a cuerpo de rey, recibía cartas de sus admiradores llamándole Führer, estaba en una misma planta con todos sus militantes y hablaban de vez en cuando respecto a todas sus ideologías. Iban determinando cada vez más en lo que iba a determinar definitivamente el partido nazi, hasta que recibió de repente un regalo bastante sorprendente, ya que en aquella época las máquinas de escribir eran esencialmente caras. Recibió una Remington, una máquina de escribir con el objetivo de que dejase su legado al mundo. Ahí Hitler no tuvo más manera que dedicar ese tiempo tan aburrido que pasaba en la prisión a escribir. Ahí fue cuando nació este libro, el Mein Kampf, un libro también titulado Mi lucha, y terminó publicando gracias a un amigo suyo que le dio bastante dinero y que compartía fielmente todas las ideologías que tenía Hitler. Respecto al odio de los judíos, sí, ya efectivamente estaba teniendo una conducta bastante más antisemita y con una finalidad más oscura. Luego, este ejemplar, este libro, sí es cierto que no se hace nada popular, más o menos tiene unas 1000 y pocas ventas, es bastante criticado en la prensa alemana, porque no era lo que se esperaba. La mayoría de las personas esperaban una breve historia de cómo fue dar el golpe de Estado para Hitler, esas tramas, esas curiosidades que la gente quería saber, no una autobiografía, ni siquiera un panfleto ideológico del nazismo. Eso le daba más igual. Por eso, en muchos medios le categorizaban como que sus ideas eran erróneas, que sus ideas se habían quedado en el pasado, que era una persona desfasada, loca. Pero volviendo al año 1928, cuando Hitler ya es libre, publica esa segunda parte, donde pone aún más claramente todas las partes primordiales de su partido ideológico y su partido político nazi. Al final, en el año 1929 ocurre lo inesperado, o lo esperado por otras partes. El crack del año 1929 lleva a la ruina a Alemania. Hay un gran cambio en el estado de ánimo del país. Empieza a haber muchísimo paro. Empieza a haber la economía a sumergirse. Pero en el año 1930 cambian las tornas. El partido nazi pasa de un 3% de votos a un 17% de votos. Esto quiere decir que Hitler cada vez tiene más poder.
muchas personas deciden abandonar el país debido al miedo que tienen sus ideologías. Otras tantas personas empiezan a comprar el libro de Mein Kampf para saber cuál era realmente el pensamiento de Hitler. Pocas personas, hay que argumentar, que leyeron el libro. Es un libro muy tedioso, de unas 800 páginas, bastante mal expresado. Definitivamente en el año 1933 consigue ascender al poder. El libro cada vez empieza a conseguir más ventas y más ventas y más ventas, hasta que llega el momento que lo regalan en las bodas, también lo regalan en las empresas. Hacen ediciones en braille, hacen ediciones en mármol y oro, hacen ediciones bíblicas, o sea, una auténtica locura. Llega a vender prácticamente 12 millones y medio de copias y tenemos que recordar que todos los derechos de autor son de Hitler, por lo tanto Hitler se hace millonario gracias a este libro, ¿ok? Entonces, una cosa muy interesante es que Hitler renuncia al sueldo de canciller gracias a haber conseguido toda la fortuna que había conseguido gracias a Mein Kampf. Pero la pregunta de todo esto que nos tenemos que hacer es, ¿la gente realmente leyó el libro? ¿La gente realmente dedicó horas y horas de su tiempo a leer un libro tan tedioso como el Mein Kampf? Esto no se sabe, pero lo que sí argumenta la gran mayoría de historiadores es que si la gente llega a interpretar palabra por palabra el libro de Mein Kampf, hubiese sido muy posible evitar la catástrofe que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Tras su subida al poder, hubo bastantes movimientos interesantes respecto a Hitler. Una de las cosas que no paraba de mencionar en las radios era paz, paz, paz y paz, como si él no quisiese guerra. De hecho, en el año 1933, nada más subir al poder, tiene una entrevista con un reportero francés. En el Mein Kampf, él menciona varias veces que Francia es un país retardado, que tiene la unión mixta entre semimonos, que eran los negros, y judíos, que eran virus que terminaban con las naciones. Por lo tanto, era un país el cual no era merecedor de su existencia, y eso lo mencionaba en el Mein Kampf. Por lo tanto, este reportero francés se lo pregunta, dice si sigue opinando lo mismo. El canciller claramente le menciona que no, que esos argumentos eran pasados, que salían desde el odio. En el año 1925 él estaba en la cárcel, por lo tanto era normal que tuviese esos argumentos tan de odio frente a todo. Pero ahora que él era canciller no quería guerra, quería paz. La guerra era destrucción, la paz era progresión, íbamos a avanzar todos juntos, etc. Claramente esta entrevista se tomó muy bien en París y en Francia, ya que la gente descartaba una posible guerra con Hitler. Hasta que en el año 1938 empieza a avanzar y a tomar terreno. Fue cuando salta de las alertas en el resto de Europa. En el año 1938 también se firma el Tratado de Múnich, en el cual Chamberlain y todas las personas de Francia se reúnen con él y determinan que no va a ocurrir nada, que va a ser todo pacífico, a cambio de una pequeña pizca de terreno para Hitler. Hitler les convence que él solo quiere paz, solo quiere que su pueblo se desarrolle en lo que realmente es suyo, ser justo. Pero en el año 1939, como todos sabemos, Hitler comienza a invadir Polonia. Tanto los británicos como los franceses no querían entrar en otra guerra, después de todas las pérdidas que habían tenido en la Primera Guerra Mundial, una guerra devastadora. Después, el resto es historia. Con los ataques relámpago de Hitler consiguió avanzar muchísimo terreno, hasta que definitivamente la entrada de Estados Unidos y la entrada de una rápida y fuerte y loca Rusia terminó destruyendo lo que viene a ser el Tercer Reich. Todos los libros del canciller, la mayoría fueron quemados y destruidos, debido a que en Berlín, cuando llegaban los rusos, si tenías un libro no eras bien tratado. Y de hecho, esto es bastante importante tenerlo en cuenta. El libro se sigue vendiendo en bastantes librerías. De hecho, fue hace relativamente pocos años top ventas en Turquía, cuando un gobierno asciende el nacionalsocialismo a lo que viene a ser su gobierno, suele tener bastantes ventas. Es un libro al cual en Alemania aún no es publicado, solo se publican críticas y comentarios, no se publica el libro como tal en sí. Sin lugar a dudas es un libro el cual ha dejado su historia y ha dejado un pequeño y un gran legado dentro de lo que viene a ser el ser humano. Tenemos que interpretarlo con bastante cuidado, sobre todo siendo bastante detallistas en las palabras que mencionamos cuando hablamos de esto. Yo sigo, bajo mi punto de vista y mi creencia, pensando que tal vez la Segunda Guerra Mundial pudiera haber sido evitada, siempre y cuando se hayan tomado las locas ideas de este genio dentro de la política en serio.
Tenemos que destacar que la vida de Hitler es muy llamativa. Pasa de una clase baja a ser el canciller de todo el pueblo alemán. Sin lugar a dudas, una historia de superación, acompañada de una arma que no se tiene nunca muy en cuenta, que es la oratoria, la capacidad de hablar, manipular e incitar a las personas a través del habla y la palabra. También fue bien acompañado por otros profesionales, como Goebbels, su ministro de propaganda, muy característica en todo lo que viene a ser las estrategias nazis. También el partido nazi llegó hasta fabricar una pequeña radio económica para todos los alemanes que pudiesen seguir los discursos, tanto de su canciller como de su ministro de propaganda. Sin lugar a dudas, una historia muy llamativa que nos acontece hoy en este canal. Espero que os haya parecido interesante, si es así apoyarme con un like y espero veros en el próximo vídeo. Agradezco un montón vuestro apoyo, ya que este formato es completamente nuevo y nos vemos en la próxima. Un saludo.